Revelado. La impactante verdad que transformó la boda de mi hijo. Te invitamos por lástima. Miguel sostenía la invitación con manos temblorosas, los ojos nublados por las lágrimas que se acumulaban en su frente. Desde que supo que Javier iba a casarse con Ana, la hija de la adinerada familia que siempre había mirado por encima del hombro a los suyos, su corazón rebosaba de orgullo y, al mismo tiempo, de un malestar que lo ahogaba. Pero ahora esa ilusión se había convertido en una realidad amarga. La frase hiriente, impresa claramente en letras doradas, lo atravesó como un puñal. Te invitamos por lástima. Era un recordatorio cruel de su lugar en el mundo, de su lucha diaria por mantener a su familia, y de lo poco que valía para aquellos que miraban su pobreza como un lastre. Sentado en la mesa de la cena, Miguel se sintió incapaz de tragar el bocado de comida que había servido su madre. Los recuerdos lo abrumaban. Días enteros bajo el sol, cargando pesadas vigas en la obra, la sudorosa satisfacción de regresar a casa al final de la jornada. Se había matado trabajando, creyendo que su esfuerzo cimentaría un futuro mejor para Javier. Pero, ¿de qué servía todo su arduo trabajo si la élite lo miraba con desprecio? La voz de su madre, siempre firme y resiliente, resonaba en sus oídos. El honor de nuestra familia se construye con perseverancia. Esa noche, las palabras se sentían vacías. Mientras la rabia se mezclaba con el dolor, Miguel se levantó y salió al pequeño taller que había desarrollado detrás de su casa. La luz de la luna iluminaba un resplandor tenue sobre las herramientas que había acumulado con el tiempo. Esa noche decidió que no solo quería ser un espectador en la vida de su hijo. El olor a madera y el sonido del serrucho encendieron una chispa que había mantenido apagada demasiado tiempo. Con cada corte que hacía en la madera, Miguel sentía que también cortaba los lazos de desprecio que lo mantenían atado. Las formas empezaron a tomar vida. La mesa que estaba creando para la boda se convirtió en un símbolo de su dignidad, de su lucha y de los sacrificios que había hecho por su familia. El dolor empezaba a transformarse en inspiración. Entre susurros de determinación, juró que esta vez no se dejaría vencer. Llegó el día de la boda, con una mezcla de palpitaciones y temores. Miguel miró el lujoso salón, las luces brillantes y los rostros felices que lo rodeaban, pero la mirada despectiva de los parientes de Ana no se hizo esperar. Sus murmuraciones resonaban en su mente, pero frente a la mirada de Javier, esa mezcla de orgullo y amor hizo que su pecho se inflara de valor. Cuando Javier y Ana se preparaban para pronunciar sus votos, Miguel sintió que el aire se volvía denso. Su corazón galopaba. ¿Qué debía hacer? Era un momento crucial. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras todos los ojos se volvían hacia él, Miguel comprendió que no había marcha atrás. La voz resonaba en su cabeza, debía alzarla. Tomando un profundo respiro que atravesaba su ser, se levantó. La tensión en el aire era palpable, todos aguardaban, preguntándose qué haría. Su mano se cerró en un puño sobre la mesa que había creado con tanto esfuerzo. La mesa de madera, pulida y brillante, parecía cobrar vida bajo la presión de la mano de Miguel. Los murmullos de la multitud se desvanecieron, y todo lo que podía escuchar era el latido acelerado de su propio corazón. ¿Podría realmente plantar cara a ese desprecio que por tanto tiempo había tolerado? En un giro inesperado de determinación, su voz emergió, resonando en el silencio expectante. «Quiero hablar», dijo, sintiendo cómo las palabras se agolpaban en su garganta. Era el momento de alzar la voz, de contar su verdad. Se obligó a mirar a su hijo, cuyo rostro mostraba una mezcla de sorpresa y preocupación. Miguel, finalmente, se enfrentaba a su propia historia. Con cada palabra, buscaba retomar el control de su narrativa.
Sé que muchos de ustedes me ven como un simple obrero, alguien que no merece estar aquí. Pero no soy solo eso. Cada día trabajé duro para construir un futuro para mi familia. Javier, tú eres el resultado de ese esfuerzo, y me siento orgulloso de que hayas encontrado a una mujer como Ana. Los murmullos crecieron en volumen, pero él continuó. Tenía que afianzar su mensaje, no solo por él, sino también por su hijo. El honor de nuestra familia se construye con perseverancia, y cada rasguño en mis manos cuenta una historia. No me invitaron a esta boda por lástima, sino porque estoy aquí, presente en la vida de mi hijo, dispuesto a apoyarlo en todo. El eco de su voz parecía resonar en las paredes del salón, desafiando la atmósfera de elitismo que lo envolvía. Sus enemigos invisibles, los prejuicios que había soportado a lo largo de los años, se tambalearon ante la honestidad de su pronunciamiento. Miguel sintió una conexión profunda con su propia fuerza interior, como si todos los sacrificios y la lucha finalmente encontraran su propósito. El silencio lleno de tensión y sorpresa se rompió por un breve instante. Miguel observó las miradas de los invitados, algunos impresionados, otros indignados. Pero su atención se centró en Javier, quien ahora sonreía con orgullo, reflejando la transformación que su padre estaba experimentando en tiempo real. Mientras una oleada de sentimientos lo invadía, Miguel tomó aire profundamente. Había pasado demasiado tiempo sintiendo que era un paria, un superviviente en un mundo que no le había permitido brillar. Ahora, en este momento decisivo, entendía que su valor no dependía de lo que pensaran los demás, sino de cómo se veía a sí mismo. La fuerza que había cultivado en ese pequeño taller, rodeado de herramientas y materiales, había encontrado un nuevo espacio en este salón lleno de luces y altivez. Acepto que vengo de humildes orígenes, pero ese es mi orgullo. Javier, quiero que siempre recuerdes que tus raíces son más valiosas que cualquier etiqueta que puedan ponerle a nuestra familia. Las palabras emanaron de su ser como una promesa de cambio, alimentando su deseo de trascender más allá de las limitaciones impuestas. La chispa empezó a crecer, iluminando el oscuro rincón de su mente, donde antes solo habitaban carencias. Pero en medio de este renacer, una sombra se perfiló. Las miradas no eran únicamente de sorpresa, había cólera, reacciones inesperadas de aquellos que habían cocinado ese desprecio en su propia cocción. Alguien se levantó, un miembro de la familia de Ana, y el aire se volvió a tensionar. Sus labios se movían en un susurro que amenazaba con romper la frágil calma. Miguel sintió el alza de sus defensas. La batalla había comenzado, y no podía retroceder. Se preguntó si podría sostener esta nueva imagen ante el embate del desprecio. ¿Estaría preparado para lo que vendría? La vitalidad que había encontrado en su reivindicación se oponía a un desafío que no esperaba. En su interior, una pregunta latente empezó a surgir. ¿Cuánto estaba dispuesto a arriesgar para redefinir su lugar en este mundo? El murmullo aumentó hasta convertirse en un clamor. La atmósfera se tensó como un arco que a punto de romperse, y Miguel sintió la presión del juicio colectivo. Nadie, en ese salón, se esperaba que su voz resonara con tal fuerza. Había iniciado su propio juicio, una defensa que le devolvía la dignidad perdida, pero lo que estaba por venir podría amenazarlo todo. El miembro de la familia de Ana se puso de pie, su figura se alzaba ante el resentimiento acumulado de años. No deberías estar aquí. Esta familia se ha construido sobre otros valores, dijo, su voz cortante como un cuchillo. Miguel sintió un escalofrío recorrerle la columna. Sus palabras eran un reto, pero también una invitación a confrontar sus propios temores. Puede que seas el padre de Javier, pero tus orígenes son un estigma para todos nosotros. Momentáneamente aturdido, Miguel enfrentó la pregunta que lo había atormentado a lo largo de su vida. ¿Por quién lo tenían realmente? ¿Un intruso en su propia familia? La preocupación por la aceptación de su hijo voló a su mente, pero esas dudas solo sirvieron para encender su resolución. Él no representaba solo a su familia, sino a todos aquellos que habían sufrido en la sombra por no encajar, por no ser lo suficientemente buenos. A ojos ajenos. Se mantuvo firme, notando cómo su corazón latía en un ritmo cada vez más decidido. Lo que consideras un estigma, yo lo veo como mi fortaleza,
replicó Miguel, su tono firme. Puede que suene a desafío, pero no soy un parásito en este espacio. Mis manos han trabajado, mis días han sido largos y mis sacrificios innumerables. Soy un hombre que, aunque no tenga un apellido de prestigio, ha sabido crear y sostener un hogar lleno de amor. Las palabras fluyeron de su corazón con más determinación. El rostro de su hijo Javier se iluminó, un faro en medio de la tormenta emocional que se desataba en aquel salón. Era su razón para seguir luchando, para no rendirse ante el desprecio que lo había acompañado a lo largo de su vida. Algunos convidados intercambiaron miradas nerviosas, como si la chispa de la confrontación se fuera expandiendo por el ambiente. Algunos finalmente parecieron darse cuenta de que la rabia de Miguel no era solo un sindicato de vulnerabilidad, sino un acto de coraje que desgastaba los cimientos del elitismo. Los valores no se miden por el apellido o el estatus social, se construyen y se cultivan, continuó, sin poder contenerse. Pero lo más importante de esta reunión hoy es el amor que une a Javier y Ana. Ese amor es un lazo que debe ser celebrado, sin importar mis raíces. Si alguna vez me invitaron por lástima, aquí estoy para desmentir ese rumor. Estoy aquí en igualdad de condiciones, como padre, como hombre. La tensión se rompió para dar paso a un silencio denso. Miguel había descifrado un código no escrito. Al menos para él, su legado personal en la vida de su hijo era más importante que cualquier opinión ajena. La rabia se estaba transformando en admiración a medida que varios rostros comenzaban a mostrar una gama de emociones. Pero había algo más profundo que empezaba a suceder en el fondo de su ser. El miembro de la familia de Ana no se detuvo. Tus palabras son ingeniosas, pero no cambian el hecho de que no encajas aquí. La provocación lo hizo tambalear, como si acentuara una grieta en su confianza recién emergente. Sin embargo, esta vez Miguel no vaciló. Su propia lucha se transformaba en algo más amplio, ya no era únicamente su batalla, sino la lucha por el respeto y el reconocimiento de aquellos que consideraban ajenos. Quizás no encaje aquí, pero estoy dispuesto a luchar por mi lugar con valentía, porque he encontrado mi voz. Pero esta confrontación ante la familia de Ana era solo el principio. A medida que el golpe del desprecio resonaba en el salón, Miguel comprendió que, al dominar su voz, había despertado un mundo de posibilidades. Sin embargo, la sombra del desencanto pendía en el aire. La confrontación con su propia familia, ahora más cercana que nunca, estaba por llegar. El momento de la verdad se acercaba, y con él, el descubrimiento de si podría sostener lo que había comenzado. ¿Podría Miguel enfrentar no solo a la familia de Ana, sino también sus propios fantasmas y salir victorioso en este desafío que amenazaba con desmoronar su reciente reclamación de identidad? La atmósfera había cambiado, aunque la tensión seguía latente. Miguel respiró hondo, avanzando con determinación hacia su propio entendimiento de quién era y a quién quería ser. La estigmatización que había vivido a lo largo de su vida era un lastre, pero ahora parecía que esa carga lo impulsaba hacia el cambio. Se sentía un nuevo propósito en su interior, no solo por su hijo, sino por todos los que sintieron el peso de una mirada ajena. Al salir del salón, un torbellino de pensamientos lo envolvió. La conversación con la familia de Ana había sacudido las creencias que había albergado desde niño. Aquella imagen de desvalido, ese temor de no ser lo suficientemente bueno, ya no cupo en su mente. Ahora se dibujaba ante él la posibilidad de reescribir su historia, una que solo él podría definir. Miguel se dirigió hacia la ventana, buscando la brisa fresca que renovara su energía. Al ver la calma del exterior, una chispa de claridad le iluminó los pensamientos. «Debo estar preparado para lo que venga», se dijo a sí mismo. Las palabras de la familia de Ana seguían resonando, pero esta vez como un eco distante. «¿Qué haces aquí?», resonaba en su mente la voz acusadora, y de repente comprendió que la lucha no solo era contra ellos, sino una guerra interna. La aceptación que tanto anhelaba no vendría de otros, debía surgir primero de su interior. El autodominio se convertiría en su nueva fortaleza. Con esa resolución, decidió que no podía dejar que su pasado lo definiera.
Tomar control de su historia era un desafío que no podía evitar. Miguel no solo quería demostrar su valía a la familia de Ana, sino también a sí mismo. Y eso requería un acto de valentía que nunca había ejercido plenamente. Había sido un trabajador, un buen padre, pero hasta ahora no se había permitido ser un guerrero de su propia identidad. Esa noche, mientras Javier dormía, Miguel se dedicó a escribir. Con un cuaderno en mano, empezó a dejar fluir sus pensamientos. Reflexionó sobre los sacrificios que había hecho y cómo cada uno de ellos formó el pilar de su vida. Sus miedos comenzaron a desvanecerse al poner en orden su historia, como si cada palabra lo acercara más a la verdad que había estado buscando. Se preguntó si podría traicionar la imagen que creían tener de él al enfrentarles de nuevo. Pero al enfrentarse a la familia de Ana, había ganado algo más valioso que su aprobación: la convicción de que merecía asumir un papel activo en su narrativa. A medida que las palabras se deslizaban por la página, Miguel sintió cómo el peso de los juicios ajenos comenzaba a liberarse. Ya no era un hombre definido por el dónde o el cómo, sino por cómo se veía a sí mismo. Esa era la verdadera batalla que necesitaba ganar antes de confrontar a su propia familia. «Voy a ser lo que elijo ser», murmuró, y el eco de su voluntad resonó en la habitación. Sin embargo, Miguel sabía que la conversación con su familia sería más dura que la de la familia de Ana. Había sombras que todavía amenazaban con retrocederlo a su antiguo yo, y esa pelea sería más crucial. La preocupación por cómo recibirían su nuevo discurso de identidad lo mantenía alerta, pero sentía que esta vez podía igualar la balanza. Su voz se había transformado en un instrumento de poder. ¿Sería capaz de enfrentarse a esa familia? ¿Y qué reacciones podría desencadenar? El momento de la verdad estaba a la vista, y había mucho en juego. En su mente resonaba la pregunta: ¿cuánto estaba dispuesto a arriesgar para defender la imagen de sí mismo que había comenzado a construir? Miguel se despertó con una sensación de nerviosismo aún palpable en su pecho. Aquella mañana significaba más que cualquier otra en su vida. Era el día en que debía enfrentarse a su familia, esa que había sido su refugio, y también la cárcel que había alimentado sus inseguridades. Mientras se preparaba, cada movimiento se sentía cargado de una nueva intención, casi ceremonioso, eligiendo su ropa con un cuidado que antes no le había brindado, como si el simple acto de vestirse fuera parte de su transformación. Mirarse al espejo fue el primer desafío. No solo se trataba de su apariencia, sino de cómo podía verse a sí mismo en ese reflejo. Los ojos que le miraban regresaban la imagen de un hombre que estaba tomando el control de su narrativa, pero la voz interna de la duda no tardó en susurrar: «No lo lograrás, ellos no te aceptarán». Sin embargo, en lugar de dejarse vencer por ese pensamiento, Miguel inhaló profundamente y decidió convertir esa duda en combustible, recordando todas las veces que se había acomodado en una sombra silenciosa. La reunión familiar comenzó a llegar, risas y conversaciones llenando cada rincón del hogar. A pesar del ruido, Miguel se sintió ensimismado, su mente en constante movimiento, elaborando su discurso y visualizando diferentes escenarios de reacción. Se preguntaba si su madre, con sus expectativas tan arraigadas, podría entender su nuevo camino, uno que no solo se centraba en el deber, sino también en la búsqueda de su propia felicidad. Al momento de sentarse a la mesa, los abrazos y los comentarios efusivos parecían disimular la tensión que Miguel sentía. Pero él sabía que debía romper el ambiente festivo, era ahora o nunca. Miró a su hijo Javier, quien lo observaba con inocencia, y la determinación se encendió una vez más. Era parte de este cambio, lo que dijera no solo lo afectaría a él, sino que podría inspirar a su hijo a vivir sin el peso de las expectativas ajenas. «Quiero hablar sobre algo importante», comenzó Miguel, notando cómo las conversaciones se apagaron lentamente. El silencio se volvió denso, como si el aire mismo se negara a moverse. Se sintió observado, pero no por miedo, sino por la necesidad de que escucharan no solo sus palabras, sino la verdad que había estado guardando. «He estado reflexionando sobre quién soy realmente y a quién deseo convertirme.
No siempre he sido honesto con ustedes, y eso es algo que quiero cambiar. Las reacciones fueron variadas y previsibles. Su madre abrió los ojos, su expresión una mezcla de preocupación y desconcierto. Sus hermanos intercambiaron miradas nerviosas, y en ese momento Miguel sintió un torrente de emociones. La vieja lucha interna entre el deseo de aceptación y la búsqueda de autenticidad comenzaba a manifestarse. ¿A qué te refieres? ¿Estás hablando de esos cambios radicales que asumiste?, preguntó su padre, con una voz corta que reflejaba su descontento. Miguel podía sentir el peso de la historia familiar que lo empujaba hacia atrás, una historia que deseaba reescribir. No, no son cambios radicales. Quiero ser una mejor versión de mí mismo, y eso incluye dejar de lado un pasado que ya no me define, respondió Miguel más fuerte, con una claridad que lo sorprendió incluso a él mismo. Se dio cuenta de que no solo estaba luchando por ser entendido, sino que también se adentraba en un nuevo territorio, el de la defensa de su moneda más auténtica. Un silencio tenso siguió a sus palabras, toda la habitación respirando en armonía con la carga emocional que había traído consigo. En ese instante, la chispa de autoconfianza iluminó un nuevo camino. Sin embargo, en las miradas evasivas y los murmullos inquietos, Miguel entendió que la aceptación no sería fácil. «Vamos a tener que hablar más de esto», sugirió su madre, rompiendo finalmente el silencio. En sus ojos se percibía una mezcla de apoyo y temor por lo que podría suponer ese cambio. Al salir de la reunión, sintió que no había obtenido el aplauso ni la validación que había buscado, pero había dado un paso que no había tomado antes. Desde ese momento, Miguel comprendió que cada confrontación que se volvía difícil o incómoda era una oportunidad de crecimiento y fortalecía su convicción de ser quien realmente era. Sin embargo, las palabras de su madre resonaban en su mente. «Vamos a tener que hablar más de esto». Esa frase lo llevó a cuestionar qué otros conflictos internos o externos tendría que seguir enfrentando. ¿Sería capaz de mantener su nueva identidad frente a las expectativas de su familia? Desde lo más profundo, Miguel supo que la lucha por su propio futuro apenas estaba comenzando. Y mientras miraba hacia el horizonte de nuevos retos, una nueva pregunta surgió en su mente. ¿Podría la resistencia de su familia convertirse en la oportunidad que necesitaba para consolidar su verdadero yo? La semana siguiente fue un torbellino de emociones cotidianas. Miguel despertaba cada día con esa misma mezcla de nervios y expectativa que había sentido en su encuentro familiar. Aunque había dado ese primer paso al expresar su deseo de ser más auténtico, las reacciones de su familia se repetían en su cabeza como un eco persistente, recordándole que su viaje apenas comenzaba. Su rutina laboral se volvió un espacio de reflexión. Mientras interactuaba con compañeros y gestionaba proyectos, notaba un cambio en su manera de responder a ellos. Había un matiz de confianza en su voz, un destello de seguridad en sus decisiones. Sin embargo, inevitablemente, el miedo a la desaprobación familiar abría un hilo de duda en su mente. Intuía que el trayecto hacia la aceptación de su nueva identidad personal sería largo y tortuoso. Una mañana, durante su jornada laboral, se presentó una oportunidad inesperada. Un proyecto clave necesitaba un líder, alguien que estuviera dispuesto a asumir riesgos y demostrar creatividad. Antes, Miguel hubiera dudado en levantarse de su silla. Sin embargo, una voz interior más fuerte comenzó a tomar protagonismo. «Eres capaz». Sin pensarlo dos veces, se ofreció como voluntario. Fue un acto pequeño, pero sintió que era una manifestación de su nueva determinación. Los días siguientes se convirtieron en un combate entre su esencia renovada y el temor que seguía acechando. Con cada reunión de trabajo, se esforzaba por desafiar el status quo, proponiendo ideas que antes, por falta de confianza, no se habría atrevido a mencionar. Sin embargo, tras cada propuesta había un subtexto oculto, la necesidad de ser visto y validado. La voz de su familia seguía resonando en su mente, casi como un recordatorio de las expectativas que lo habían seguido hasta allí. Un miércoles especialmente agitado, mientras debatía en la sala de juntas, notó que a diferencia de antes, sus colegas comenzaron a interactuar con sus ideas con entusiasmo. Se sentía reconocido por primera vez en años. Pero, en el fondo, la insatisfacción continuaba dando vueltas.
La validación del mundo exterior nunca puede suplir la aceptación de su propia familia. La raíz del conflicto que había emergido en el hogar estaba aún presente, si bien había comenzado a florecer un sentido de autoconfianza más sólido. Decidido a liberar esa presión acumulada, Miguel planeó una nueva reunión familiar. Quería compartir no solo sus logros profesionales, sino también cómo estaba enfrentando sus luchas internas. Recordó que su hijo Javier estaba próximo a cumplir años y decidió que sería una buena ocasión para congregar a todos. Con los nervios a flor de piel, comenzó a escribir una carta que dedicó a su familia, tratando de destilar sus emociones y explicando su viaje hacia la autenticidad. Mientras pasaba las horas escribiendo, su mente divagaba sobre las repercusiones de esa carta. ¿Estaría preparado para lo que podrían decir? ¿Aceptarían su verdad? La motivación que sentía para ser el mejor modelo a seguir para su hijo lo empujaba a seguir adelante. Quería que Javier entendiera que ser fiel a uno mismo era el camino hacia la verdadera felicidad. Con la carta terminada, una sensación de liberación lo invadió, aunque también lo llenó de preocupación. Miguel supo que era hora de afrontarlo. La realidad de sus emociones ya no podía permanecer oculta. Se sentía listo, pero algo en su interior presagiaba que esta vez la conversación podría ser más tensa. Mientras miraba la carta sobre la mesa, una pregunta inquietante cruzó por su mente. ¿Realmente tendría la entereza necesaria para enfrentar la incertidumbre que se avecinaba? ¿Sería esta reunión el catalizador que necesitaba para finalmente sanar las viejas heridas familiares? ¿O era un paso en la dirección equivocada? Decidido a enfrentar la verdad, Miguel levantó la vista de la carta y se encontró con el reflejo de su determinación en la ventana. Con el corazón latiendo con fuerza, se prometió que esta vez no retrocedería. Iba a luchar por su lugar en el mundo, por su voz y su autenticidad. Y mientras planeaba la reunión, en un rincón oscuro de su mente, la inquietante idea se asentó. Esta vez, su transformación podría no ser suficiente. ¿Podría su familia la profundidad de su persona? El día de la reunión familiar llegó, marcado en el calendario con una letra subrayada y resaltada. Miguel se reunió con su familia en el acogedor salón de su casa, donde las risas y los dulces para el cumpleaños de Javier llenaban el ambiente. Aparentemente, todo parecía normal, pero dentro de él un torbellino de emociones se agolpaba. Cada sonrisa, cada comentario casual le recordaba el peso de la carta que guardaba en su bolsillo, casi como una bomba a punto de estallar. Los niños corrían, el aire estaba impregnado de un dulce aroma. Sin embargo, cada bocanada me recordaba que tenía que ser honesto, y esa honestidad podía alterar el estado de equilibrio familiar que hasta entonces había mantenido. Mientras los adultos se sumergían en charlas triviales, Miguel no podía evitar estudiar sus rostros. La madre, los hermanos, el familiar que siempre parecía tener una opinión. La sensación de ser un extraño en su propia familia aumentaba con cada segundo que pasaba. Cuando la emoción estaba al borde de la saturación, decidió dar el paso. Con la voz entrecortada, se levantó y pidió atención. A medida que todos dirigían su mirada hacia él, la incertidumbre se coló en sus pensamientos como un parásito. «Gracias por estar aquí», comenzó, notando que sus manos temblaban ligeramente. Miró a Javier con su rostro de niño que lo miraba con admiración y curiosidad. Miguel fue desglosando sus pensamientos y esperanzas, hablando desde lo más profundo de su ser. Compartió su jornada hacia la autenticidad, los retos enfrentados y su deseo de ser un modelo positivo para su hijo. Lo hizo a través de la vulnerabilidad, pero también con un sentido renovado de objetivo. No obstante, a medida que avanzaba, notó una tensión creciente. Los rostros que antes reflejaban un ambiente festivo, ahora mostraban expresiones de confusión y desasosiego. Su hermano mayor frunció el ceño, su hermana miró hacia otro lado. La alusión a la carta, todavía no revelada, se convirtió en un peso insostenible. Decidió que era el momento de sacarla. Quería que comprendieran. Que no era solo un flujo de palabras vacías. Con un leve temblor de voz, sacó la carta y comenzó a leerla. A medida que las palabras brotaban de sus labios, sintió la resistencia en el ambiente. «No busco que me entiendan», dijo. «Solo deseo ser quien soy, más allá de las expectativas que podrían haberme definido». Con cada línea, recordaba que su búsqueda de aceptación era un camino lleno de espinas,
pero cada espina lo acercaba un poco más a la verdad. Al finalizar, un silencio profundo se apoderó del salón. En sus corazones, Miguel sabía que había hecho lo correcto, pero la reacción de su familia era una carga que no sabía cómo interpretaría. Su madre, emocionalmente conmovida, fue la primera en romper el silencio. «No sabía que te sentías así». La voz temblorosa y el gesto de su mano queriendo alcanzar el brazo de su hijo generaron un atisbo de esperanza. Sin embargo, antes de que el murmullo de una conversación empezara a edificarse, el tono de su hermano cortó el aire. «Esto no es como lo que creíamos, y no estoy seguro de que eso cambie la manera en que vemos las cosas». Sus palabras resonaron como un eco, llevando consigo el peso de su desaprobación. El tira y afloja emocional llegó a un nuevo punto de tensión. La atmósfera se volvió pesada y tensa, como si cada participante sostuviera su propia bomba de tiempo. Miguel miró a su madre, luego a su hermano. Un estallido de dudas regresó a su mente. Se preguntaba si esta discusión podría ser el inicio de una transformación o una despedida de viejas dinámicas. La incertidumbre era palpable, y el temor de no ser escuchado se cernía sobre él. En ese momento, supo que la elección que acababa de enfrentar era solo una parte de su proceso de autodescubrimiento. Mientras las palabras seguían fluyendo, una inquietante cuestión surgió en su mente. ¿Estaba preparado para lo que estaba por venir? Confrontar a su familia era solo el primer paso. Lo más difícil estaba aún por llegar. ¿Podría la verdad que había compartido realmente sembrar una semilla de cambio? ¿O eso solo abriría nuevas heridas familiares que se creían cicatrizadas? La noche prometía ser larga, y la historia apenas comenzaba a desenredarse. El silencio que había invadido el salón se tornó abrumador. Miguel sintió que cada mirada era un dardo dirigido a su corazón. La tensión, un manto denso y pesado, lo empujó a una reflexión interna que le desnudó aún más. ¿Era este el fileo que había imaginado cuando buscaba la sinceridad? Por un instante se sintió como un niño perdido entre adultos, un viajero sin rumbo en su propia historia familiar. Mientras su madre intentaba encontrar palabras de apoyo, su hermano, con un aire de decepción, se cruzó de brazos. La emotiva liberación que había sentido se diluyó ante la realidad palpable y los desafíos que acechaban. Miguel supo que su camino hacia la autenticidad también implicaba lidiar con la incomodidad que sus revelaciones habían suscitado. La aceptación no sería un regalo fácil, habría que ganársela. Empezó a evaluar el costo emocional de su decisión. Su vida se había centrado en agradar a los demás, en encajar en moldes que habían limitado su ser. Pero, al mismo tiempo, la voz de su hermano resonaba en su mente, como una pesadez que no se podía ignorar. ¿Había cometido un error al ser tan honesto? Quería que su familia comprendiera su evolución, pero ¿y si eso significaba crear una brecha insalvable entre ellos? Decidido a no dejar que esa inquietante sensación lo dominara, se recordó que la transformación personal es un proceso difícil. Se había armado de valor para compartir su verdad, y eso debía significar algo. Se obligó a volver a centrarse en su impulso interno, ese que lo había llevado a dar el primer paso. La vulnerabilidad que había compartido no era un signo de debilidad, sino un acto de valentía que merecía reconocimiento. Con la mente aún centrada en su familia, decidió abordar sus dudas de forma directa. Miró a su hermano y, sintiéndose un poco más seguro, dijo: «Entiendo que esto puede ser difícil de aceptar, pero mi intención no es cambiar lo que somos como familia, es demostrar que puedo ser yo mismo y seguir amándolos en este proceso». Las miradas fueron variando, desde incredulidad a sorpresa. El tiempo que pasaban sin hablar parecía como un ciclo sin fin. Entonces, su hermana, que hasta ese momento se había mantenido al margen, rompió su silencio. «Siempre hemos sido honestos entre nosotros, Miguel. Quiero entender esto. Quiero saber más». Ese cambio de dirección abrió una puerta que había permanecido cerrada demasiado tiempo. Miguel sintió como si una luz iluminara una senda que había permanecido oculta. El intercambio había comenzado, y aunque el camino aún tenía múltiples bifurcaciones, la disposición de su hermana le dio un respiro de esperanza.
Sin embargo, a medida que la conversación continuaba, Miguel no podía evitar preguntarse si su sinceridad comenzaría a desenterrar rencores antiguos. Las conversaciones honestas no siempre llevan a la sorpresa que uno quiere. La dinámica que había mantenido durante años podría desmoronarse ante la honestidad férrea que ahora se iba gestando. Sus pensamientos volvieron a su proyecto profesional en esos momentos oscuros. El impulso de ser autónomo lo había llevado a construir algo con sus propias manos, pero ahora se planteaba un dilema presente. ¿Podría aplicar esa misma fuerza en su vida familiar? Su crecimiento personal, su desarrollo profesional, podrían quedar marcados por cómo los demás respondan. Mientras se sumergía en la conversación, Miguel sintió que algo resurgía dentro de él. Había comenzado a desarrollar una estrategia para comunicarse que era tan crucial en su carrera, pero que antes había ignorado en su vida personal. La clave sería encontrar un equilibrio entre la honestidad, la asertividad y el amor. Su mente comenzó a reflexionar. ¿Cómo podría aplicar esa lógica empresarial a la familia para evitar conflictos mayores? Hablando, una preocupación latente se asomó en su mente. ¿Sería suficiente esa estrategia? Las emociones estaban a flor de piel, su familia estaba en terreno inexplorado y la situación continuaba siendo frágil. La valentía que había demostrado al abrirse no era más que el primer peldaño hacia el entendimiento, y ya apuntaba a la posibilidad de una verdad aún más profunda que se escondía. La noche prometía no ser solo un canal de palabras, sino un puerto para decisiones fundamentales. ¿Podría convertir ese momento crítico en un nuevo comienzo para él y su familia? ¿O su honestidad abriría aún más viejas heridas? La expectativa latente se sentía palpable, como un tirón en su alma. Miguel sabía que la transformación personal y familiar apenas estaba empezando y que el verdadero reto estaban por venir. Con la firme determinación y recibiendo una luz de esperanza, supo que estaba preparado para lidiar con la incertidumbre de la próxima verdad que estaba a punto de revelarse. El ambiente en la sala comenzó a cargar de significado cuando Miguel notó el cambio en las expresiones de su familia. El miedo y la expectativa danzaban junto a la necesidad de un entendimiento más profundo. A medida que su hermana hablaba, él se dio cuenta de que había surgido una oportunidad genuina para corregir el rumbo familiar. No solo se trataba de él, era la línea del tiempo que los unía a todos, una madeja que habría que deshacer para luego tejerla de nuevo. Consciente de que sus palabras podían tener un efecto dominó, Miguel tomó un respiro profundo y se centró en la conversación. Se abrió paso entre sus pensamientos buscando la claridad. No quería que el diálogo derivara en reproches. Debía ser valiente y honesto, pero también estratégico. La empatía sería su mayor aliada en esta batalla emocional. Quiero hablar de lo que siento y cómo me llevo con este nuevo yo, empezó, eligiendo fórmulas que reunieran el afecto por sus seres queridos y el deseo de mantenerse fiel a sí mismo. Hay tanto que he escondido, tanto que no comprenden, y espero que entendáis que también soy parte de esto. A medida que sus palabras se deslizaban hacia sus familiares, se sintió como un capitán de barco en medio de una tormenta. La dinámica familiar estaba en juego y él tenía en sus manos el timón. La vulnerabilidad se convirtió en su brújula. Cada afirmación que hacía era una ancla que le permitía avanzar. Pero en el fondo sabía que la tormenta se desataría. Él mismo había llegado a ella enfrentando la tempestad interna. Su hermano permanecía en silencio, pero la atención ahora se centraba en él. Miguel sacudió la mente contra la duda. Habitualmente había sido el menor y en esta ocasión se sentía ausente del apoyo esperado. Aún así, su determinación creció. No quiero alejarme más. La honestidad puede doler, pero quiero construir algo real sin mentiras ni secretos. Un pequeño asentimiento de su hermana le dio valor. ¿Por qué no me hablaste antes? ¿Por qué dejar que esto se acumulara?, preguntó su hermana, con una mezcla de preocupación y curiosidad. Miguel, con su voz temblando un poco, comenzó a sacar a la luz sentimientos de miedo y ansiedad que había guardado durante tanto tiempo. Sabía que podría herir, que podría fracturar esa imagen que llevamos como familia. Vivía atemorizado de perderos, de perderme.
Pero cada vez que ocultaba una parte de mí, solo profundizaba la brecha que hablamos, confesó. Comenzó entonces a narrar pequeños episodios de su vida que había mantenido en la oscuridad, cómo sus elecciones lo llevaron ahí, cómo cada paso dado parecía un mar de obstáculos. Mientras lo hacía, la dinámica en la habitación cambió. Él podía sentir una especie de corrientes invisibles que empezaban a unir palabras y corazones. Había en el aire una pulsión, una invitación tácita a dialogar, y eso le dio un respiro. Pero la pregunta que continuaba asediándolo era si esta apertura llevaría a revivir culpabilidades ocultas y resentimientos perdidos. La presión aumentaba conforme se adentraba más en su relato. Se preguntaba si no estaría abriendo una herida que tomaría tiempo en sanar, pero, al mismo tiempo, entendió que las verdaderas relaciones se construyen con la verdad. Cada pequeña revelación era un ladrillo en su nuevo camino, aunque el temor aún persistía en su pecho. Quiero establecer un nuevo estándar en nuestra relación. La transparencia, el respeto mutuo y el amor deben ser la base de nuestros lazos, continuó, enfatizando su deseo de cambio. Miguel se daba cuenta de que su propia evolución personal era una brújula que podía guiar a su familia hacia una nueva forma de relacionarse, por dolorosa que fuera la travesía. En ese momento, Miguel miró a su hermano a los ojos. Sé que esto no es fácil, y puedo no haberlo planeado adecuadamente, pero es nuestro momento de crecer, no de dividirnos. Mientras las palabras cruzaban sus labios, sus propias dudas se asomaban como sombras en un bosque con caminos inciertos. El cambio radical en la conversación dejó suspendida la atmósfera. Todos quisieron poner en balance sus palabras, y en ese silencio, Miguel vislumbró lo que podría ser un futuro renovado. Pero, ¿sería suficiente para cimentar una relación genuina? Esa pregunta lo acechaba incluso en su momento más expuesto. La noche avanzaba y cada revelación generaba una reverberación dentro de él. Mientras se preparaba para escuchar la respuesta de su familia, sintió que su historia enfrentaba un nuevo cruce. Un giro inesperado estaba por venir, y la sensación de incertidumbre se alimentaba al pasar de los minutos. ¿Podrían encontrar un terreno común tras la tormenta emocional que habían desatado? ¿O había una verdad más profunda a punto de salir a la luz que podría alterar todo? La esencia del viaje apenas empezaba, y la lucha interna parecía estar al horizonte. Miguel se dio cuenta de que, tras compartir su verdad, había algo más que necesitaba afrontar. Las reacciones de su familia, aunque múltiples y diversas, significaban la apertura a un nuevo espacio de diálogo. La inquietud había comenzado a desaparecer. En ese instante, no solo había compartido su historia, sino que había sembrado las semillas de un cambio, tanto personal como familiar. Así, la conversación continuó. El ambiente, que al principio era tenso y lleno de incertidumbre, comenzó a transformarse en un terreno fértil de entendimiento. Su madre rompió el hielo, levantando la mirada con lágrimas en los ojos. Miguel, no sabía que te sintieras así. A veces es más fácil mantener las cosas como están que enfrentarlas, pero quizás necesitábamos decirnos estas cosas desde hace tiempo, admitió. Su voz, suave y llena de emoción, resonó en los corazones de todos. Su hermano, que al principio se había mostrado escéptico, comenzó a abrirse. Me gustaría comprender, no creía que te sintieras así. Siempre has sido alguien en quien creí, pero no sabía que tu lucha era tan profunda. Confesó, su tono cambiando del juicio a la curiosidad. Las barreras que antes parecían insalvables empezaron a derrumbarse, dejando espacio para una nueva dinámica familiar. Miguel sintió que el peso de años de inseguridad se aligeraba con cada palabra. Había comenzado a ver no solo un camino hacia la aceptación, sino también hacia un fortalecimiento de la unión familiar. La honestidad se había manifestado como un puente, una ruta hacia el entendimiento que antes parecía imposible. La luz en los ojos de Javier, su hijo, se convirtió en un recordatorio constante del propósito que había impulsado a Miguel a dar ese primer paso hacia la autenticidad, y no había más vuelta atrás. El intercambio siguió fluyendo con honestidad. Su hermana, que había estado en silencio hasta ese momento, tomó la iniciativa de compartir sus propias experiencias y luchas, revelando cómo cada miembro de la familia llevaba su carga invisible, ese universo interior que a menudo quedaba oculto. Es tiempo de abrirnos. Quizás mi papel también deba evolucionar en todo esto,
dijo, con determinación. Esa frase resonó en la sala. Cada miembro se sintió también invitado a hablar, a compartir sus verdades ocultas. Miguel miró a su alrededor y se dio cuenta de que no solo había conquistado su propia batalla, sino que estaba induciendo un cambio dentro de su familia, un cambio que había anhelado durante años. Su madre, en un momento de profunda introspección, más tarde se dirigió a él. Hemos sido cautelosos, Miguel, pero a partir de hoy quiero que nuestras conversaciones sean más abiertas, sin temor al juicio. Todos llevamos una historia, y tal vez es hora de que las compartamos sin reservas, expresó, su voz firme y clara, un abrazo de aceptación en sus palabras. Con eso, Miguel se dio cuenta de que había alcanzado no solo la validación personal que buscaba desde hace tiempo, sino también había facilitado la creación de un espacio donde cada uno pudiera ser auténtico sin miedo a ser juzgado. La fuerza que había cultivado en el taller tras de su casa resonaba ahora en aquel salón, y a cada una de sus resoluciones se sentía más seguro, más en control de su narrativa. La noche concluyó con abrazos, risas y un pacto implícito de sinceridad. Javier sonreía confortablemente. La transformación de Miguel no solo tuvo eco en su propia historia, sino que se había expandido a las vidas de quienes más amaba. Las palabras de todos crearon un entorno donde la vulnerabilidad y la fuerza podían coexistir, una fuerza renovada que antes había parecido inalcanzable. Al salir de la reunión, Miguel miró hacia el horizonte, sintiéndose ligero, sin ataduras. Había enfrentado sus propios demonios y en el proceso le había dado a su familia la oportunidad de hacer lo mismo. Había alcanzado un hito personal que lo colocaba en un espacio de genuina libertad. Arregló un gesto reconfortante hacia su hijo. La confianza que había construido, tanto en sí mismo como en su dinámica familiar, lo empoderaba. Sin duda, el camino seguiría trayendo desafíos, pero ahora estaba preparado para afrontar cada uno con valentía. Miguel sabía que era solo el comienzo de una nueva etapa. Había descubierto que el amor y la aceptación se construyen en la verdad, y esa noche había comenzado a entretejer las hebras de una familia más unida y auténtica en el proceso. Ahora el futuro lo esperaba, y estaba listo para abrazarlo. ¿Te ha gustado esta historia? Este es el momento de manifestar tu apoyo. Necesitan suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emocionales y exclusivas. Dejen un me gusta ahora, porque realmente alimenta el algoritmo. Además, comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Comparte este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. ¿Qué esperan? No esperen ni un segundo más para compartir. Cada acción cuenta.